Gracias, Jesús. Bueno, vamos a comenzar entonces leyendo capítulo 7, versículo... Vamos a tratar de leer todo el capítulo. Vamos a leer 5 versículos cada uno. Voy a empezar yo y después siguen mis hermanos. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestras incontinencias. ¿Quién podría seguir leyendo el versículo 6 del capítulo 7 de Primera de Corintios? Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Circuncisión por 20. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en el que se quede. Bien. ¿Quién sigue el versículo 21? ¿Algún otro hermano? 5 versículos cada uno. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque quien el Señor fue llamado siendo esclavo, libertó es el del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprada, no hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado,
así permanezca para con Dios. Bien. El 25, Saúl, el último. En cuantos a las vírgenes no tengan mandamientos del Señor, mas doy mi parecer, como quien alcanzó misericordia del Señor para ser fiel. Perfecto. Tengo pues esto por buena causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta, pues, que los que tienen esposas sean como si no las tuviesen, y los que lloran, como si no llorasen, y los que se alegran, como si no se alegrasen, y los que se compran, como si no poseyesen, y los que se disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Perfecto. ¿Quién puede seguir? Versículo 32. Sigo. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa o mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acercáis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, hago lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es el dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, de manera que el que le da en casamiento hace bien, y el que no le da casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Que su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedase así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Ok. Wow, qué capítulo hermoso el que estamos leyendo. Así Vamos, es. vamos a empezar a analizar algunos versículos. Qué lindo tenerte, Fer, dentro de este estudio. Una bendición tenerte. Qué lindo, gracias, Señor. Así que hay que prender el micrófono, Fer. A ver, te queremos escuchar, si se escucha bien. Ahí está. Ahí está. Hola, Rafa. Es la primera vez que justo te desocupó en la pelu y estoy viendo ahí, no sé si salgo para todo, ¿no? Sí, salí, te estamos escuchando y te estamos viendo. Qué lindo, Fer, gracias, Señor. Me alegro de Está, verte. Dale. está saliendo en Europa, Gracias. Fernando. Querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Qué Bien, lindo, bien. qué lindo, hermano. Bueno, vamos a analizar un poquito. La primera parte, vemos que el apóstol Pablo da direcciones espirituales con referido al matrimonio, con referido al servicio al Señor y da un lineamiento en cuanto a este tema. Vemos que en la primera parte dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, entonces vemos que dentro de las cartas, porque sabemos que hubieron 4 cartas, ¿no es cierto?, a la iglesia de los Corintios, de los cuales 2 se perdieron. Eh, Sabemos que habían situaciones que los hermanos de Corintios escribieron en cartas y esas cartas llegaron a Pablo y Pablo después respondía a esas preguntas y parece ser que habían dudas referido a este tema y le escribieron a Pablo y Pablo está respondiendo a esas interrogantes. Entonces,
¿Cuáles eran las dudas? Bueno, acá las tenemos que ir nosotros leyendo y estudiando. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Bueno, creo que no es difícil de interpretar este versículo. Es decir, para que no caigan en fornicación a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, cada marido tenga su mujer dentro del matrimonio. El marido debe cumplir con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Alguien me podría definir lo que es el matrimonio? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo definirían el matrimonio? A ver, vamos chicos, vamos. No se me queden callados. Que es una pregunta fácil. ¿Qué es el matrimonio? Buen día, mis hermanos. Buen día, Mili. Bendiciones. ¿Todo bien? Qué lindo, qué lindo. Bueno, para mí es la unión entre dos personas, más allá de que vamos a hablar, ¿no? De la unión en Cristo, ¿no? Pero es la unión entre dos personas que se aman y deciden comprometerse para pasar el resto de su vida. Pero en Cristo el matrimonio, bueno, en la palabra dice que cordón de tres no será nunca más roto, ¿no? Lo parafraseo porque no recuerdo bien, pero a lo que voy es que el matrimonio en Cristo es una bendición, en el Señor es una bendición. Y hay muchas cosas que hablan sobre el matrimonio, de lo bueno que es el matrimonio, que cómo el Señor bendice en el matrimonio también, que cómo el Señor crea familia en el matrimonio, y es que el matrimonio está hecho para eso, ¿no? Para ser bendecido por Él. Amén. Entre un hombre y una mujer. Me gustó esa parte que dijiste, Mili, es una decisión, ¿no es cierto? Es una decisión, pero ¿cuál es esa decisión? De comprometerse con la otra persona y pasar el resto de su vida. Perfecto. Juntos. Perfecto. Entonces, podríamos decir que el matrimonio es un pacto. Es un pacto donde hay dos partes que se comprometen. Y ese pacto es a través de un juramento. Es a través de un juramento. Entonces, eso creo que es interesante tenerlo en cuenta. ¿Qué es un matrimonio? Un matrimonio es una unión, es un juramento de compromiso, donde dos partes se comprometen a satisfacer todas las necesidades del otro. Entonces, creo que es importante hacernos estas preguntas. ¿Qué es? Definamos esto que tanto vemos en la Escritura, que es el matrimonio, como primer punto. Bueno, vemos aquí que el apóstol Pablo sugiere o da el lineamiento de que si el hombre se queda sin tocar mujer, va a ser bueno. Va a ser bueno. Es interesante eso. Ahora, después va a dar en la causa, o va a explicar un poquito más en qué caso sería lo más provechoso y en qué caso no sería lo más provechoso quedarse soltero, en el sentido de dedicar su vida directamente al Señor y no tocar mujer, o no casarse, o no tomar este juramento o compromiso con una mujer. Y esa explicación está en el versículo 7. Véanlo ustedes, ahí dice: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, es importante eso, cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, esta palabra tiene que entrar en nuestros corazones, porque si no entra, al Señor lo hacemos mentiroso. Entonces, es algo muy fuerte. Nosotros no podemos tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque es algo que el Señor condena. Entonces, esto que hoy en día se toma tan a la ligera, no puede ser tomado a la ligera por el cuerpo de Cristo.
acá está totalmente explícito, totalmente marcado por Dios, de que o tenés dos opciones: o te quedás soltero bajo el don de continencia, si es que Dios te dio el don de continencia y no tienes necesidad de casarte o no tienes necesidad de tocar a mujer y quedarte así, o te casas. Pero ese punto mediano donde pueden ocurrir cosas, es decir, tener relaciones o fornicar fuera del matrimonio, eso es totalmente condenado por parte del Señor. Miren lo que dice en el versículo 9, eso me parece fuerte, dice: cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Es como el apóstol Pablo entiende el riesgo de estar fuera del matrimonio y el riesgo de ser quemado. Fuerte. Entonces, no es algo a la ligera, y esto se lo digo a los jóvenes que están de novios y a los jóvenes que están solteros. No sé si hay alguna viuda acá, no creo que no haya ninguna viuda. Y los que están casados, bueno, también tienen su parte como deberes, ¿no? El deber conyugal. Si cada uno tiene responsabilidades, lo importante es que la Escritura nos marca a nosotros cuál es nuestro deber. Y nuestro deber es ese, es cumplir la voluntad del Señor. Cualquier cosa que hagamos fuera de la voluntad del Señor es muerte. Va a traer destrucción a nuestras vidas. Entonces, qué hermoso es poder tener clara la verdad de Dios en nuestros corazones para no errar y no cometer pecado delante del Señor. Entonces vemos acá que hay una explicación. Hermano, no se te escucha. ¿Ahora sí? Ahí. ¿Ahí volvió? Sí, ahora sí. ¿Hace mucho que Sí, ahí volvió. ¿Hace mucho que se cortó? ¿En qué parte quedé? ¿No? Un cachito. Ok. Bueno, veíamos entonces que... Rafa, tu mamá dice que no puede entrar. ¿Cómo? Tu mamá dice que no puede entrar. Ok, a ver. Es raro porque yo he mandado el link. Bueno, ¿alguien le puede mandar el link a la pastora? Bien, con respecto a ese detalle, dentro del matrimonio dice que si la pareja decide tomarse un tiempo de abstinencia de relaciones sexuales por un tiempo para dedicarse a la oración, tomar un tiempo, como así la gente hace un ayuno de no comer algo, pueden haber parejas que quieran tomar un tiempo donde se abstienen de tener relaciones sexuales para orar y dedicarse a la oración, al ayuno, por alguna causa específica, pero en el temor del Señor. Lo pueden hacer, sí, se puede hacer, pero no hay que olvidar lo que dice después. Dice: pero volveos y juntaros en uno para que no os tiente Satanás. Eso de volverse a juntar en uno es importante, ¿bien? Porque eso muestra un poco el significado de lo que es el matrimonio, es la unión. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de Corintios 6? El apóstol Pablo hacía referencia a esta unión y dice en el versículo 16, capítulo 6: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Y ahí Pablo está citando Génesis: serán una sola carne, cuando dice que dejarán a su padre y su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Entonces ese versículo 5, cuando dice: y volved a juntaros en uno, está haciendo referencia a esa unidad que surge en el matrimonio. Ya no son dos, sino son uno. Ahora, ¿qué aconseja el apóstol Pablo? A los solteros que se mantengan solteros. Así de simple. Pero si es que tienen el don de continencia, y va a ser más provechoso que estando casados. ¿Por qué dice eso? Porque vamos a ir más adelante. En el versículo 33 dice, vamos a ver el 32, dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar
a su mujer. Ahora, un casado va a agradar al Señor, va a agradar a su esposa, a su familia, porque va a estar dedicado a trabajar, a sacar adelante a su familia. Bien, y también puede servir en el ministerio. Ahora, un joven soltero que sirva al Señor va a tener sus 24 horas libres para servir al ministerio del Señor. Entonces, las responsabilidades son diferentes y en el ministerio el servicio de ese joven soltero va a ser más provechoso capaz que un hombre casado que tiene otras responsabilidades. Entonces, el apóstol Pablo en cierta manera está diciendo eso. El joven soltero que se mantenga en el servicio va a ser mucho más provechoso para el ministerio capaz que un hombre casado que tenga muchas otras obligaciones. Pero no es una ley, no es una ley la que está dando Pablo, está dando un consejo. Bien, es un consejo. Entonces, y eso lo dice él. En el versículo 25 dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Miren, vírgenes o hombres solteros, estamos hablando similar, ¿no es cierto? En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Bien, entonces es un parecer, él claramente lo especifica y nosotros analizando lo que el apóstol Pablo está escribiendo, es así. Ahora, el apóstol Pablo dice, quédense como yo. ¿Y Pablo qué tenía? Tenía el don de continencia. Bueno, esto es un poquito las ideas generales en cuanto a este tema. Bien, ¿alguna duda referido a esto? ¿Algún comentario? ¿A cuántos les gustan estos versículos? Vamos a ver el versículo 13. Yo quisiera escuchar todos un amén ahí. Amén. 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 Amén, Dieguito. Bueno, con las levantando la mano, la Amén. reacción ahí. Amén. Amén. Decimos amén al Señor, ¿no? Decimos amén al Señor. Eso. Decimos amén al consejo del Señor. Porque el consejo del Señor es bueno. Siempre va a ser bueno para nuestras almas. Dice en el versículo 13, si una mujer tiene marido que no sea creyente, ahora ya estamos entrando a otro caso especial. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Es decir, manda a que si hay un matrimonio donde una persona es creyente y el otro no, esta persona que es creyente no abandone a su marido incrédulo. Bien, es muy probable que en la iglesia de Corinto han habido separaciones abundantes por este tema. No, él es incrédulo, rompemos matrimonio, nos divorciemos. Y todo esto el apóstol Pablo está respondiendo a todas esas interrogantes y está diciendo, ahora, en este caso donde una mujer sea creyente y el otro no lo abandone. ¿Por qué? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, entendiendo de que somos el que se une, son uno solo. Entonces, la santificación, la fe de esa mujer, el día a día, va a producir cambios en su familia. ¿Bien? Ahora, esto es si ya se hubieran casado antes de conocer al Señor. Es decir, por ejemplo, un matrimonio que era incrédulo y uno de ellos después conoce al Señor. Estamos hablando de ese caso, no estamos hablando de que una persona creyente se va a unir en matrimonio con otro incrédulo. Eso ya sería contradecir las otras escrituras que sabemos, ¿bien? ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo pueden ir dos de la mano sin que estuvieran de acuerdo? Entonces,
Y tenemos millones de textos bíblicos cuando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el Señor ordenó a que Isaac, Jacob y toda la descendencia buscaran dentro del pueblo de Israel a sus esposas y no fuera, no a las cananeas de afuera. Y vimos que qué pasaba cuando los príncipes de Israel buscaban por fuera de Israel y no las hijas de Israel, las hijas que tenían la ley de Jehová en sus corazones. Vemos las consecuencias del pecado que trae eso. Entonces, este caso específico son para un matrimonio que eran incrédulos, se habían casado fuera del reino del Señor, pero uno de ellos cree y dice, bueno, en este caso no te divorcies, dice el apóstol Pablo, mantente con él y Dios va a obrar, vas a santificar a tu marido. Dice, versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Interesante. Entonces, vemos que si el incrédulo decide separarse, a paz nos llamó el Señor. Es decir, si esa persona incrédula está trayendo aflicciones, está golpeando, haciendo maltrato físico, está viviendo una vida no buena, el Señor permite el divorcio. Hermanos, el tema del divorcio, si lo vemos a nivel escritural, es algo que nunca el Señor instituyó. El divorcio no está instituido por el Señor. El Señor instituyó el matrimonio. ¿Bien? Entonces eso es el ABC de la doctrina del Señor. El divorcio surge por la dureza del corazón de los judíos. Eso está en Mateo capítulo 5. Entonces estamos entrando acá a un tema muy importante que es el divorcio. Bien, entonces vamos entrando a este tema interesante y necesario que lo escudriñemos y que lo estudiemos y que lo tengamos claro como hijos del Señor. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. Vamos a buscar el versículo 31 y alguien también que busque Mateo capítulo 19. Vamos a analizar un poquito acerca de esto y después vamos a retomar. Vamos a analizar un poquito sobre el tema del divorcio para que sepamos que no es algo que lo tenemos que tomar a la ligera. Mateo capítulo 5. ¿Cuánto, mi hermano? 5:31. A ver si lo podés leer, Silvi, y alguien que busque Mateo capítulo 19. 5:31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Sigamos. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Sigo, mi hermano? No, está bien, hasta ahí. ¿Lo podrías leer de nuevo, Silvia, esa parte? Sí. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Perfecto, bien. Perfecto. Y en Mateo 19, si uno analiza la situación, dice que aconteció que Jesús terminó estas palabras, en el versículo 1 del Mateo 19, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. ¿Ustedes saben quién reinaba al otro lado del Jordán? En Berea reinaba Herodes. Y Herodes estaba con la mujer de su hermano. Entonces, en ese contexto, en esa región donde estaba Herodes, este personaje que estaba con la mujer de su hermano, Herodías,
los fariseos vinieron y le hicieron la pregunta del divorcio. ¿Bien? Entonces vemos ahí que entonces en el versículo 3 vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito el hombre repudiar a una mujer por cualquier causa? Él respondió, le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Miren qué tremendo. Entonces, miren lo que Dios instituyó. Dios instituyó esto. Ahora, los fariseos estaban tomando un texto de Deuteronomio capítulo 24 donde se legisla la ley del divorcio. Pero es un caso específico. Es un caso específico donde una mujer es repudiada por uno y luego pasa a manos de otro hombre y ese hombre la repudia nuevamente, entonces eso es abominación. Bueno, pero es un caso específico de divorcio, es un caso específico, entonces Dios está regulando eso y dice esto es abominación para mí, pero nunca Dios da la posibilidad del divorcio, eso es un caso específico. Después lo pueden analizar, porque Dios instituyó el matrimonio, eso es lo que Dios instituyó. Bien, entonces acá lo vemos, acá vemos a Jesús poniendo las cosas en orden. El divorcio no está instituido por Dios, no es lo que Dios quiere. Bien, entonces el que se une con su mujer serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Punto final. Le dijeron entonces, claro, les dijeron los fariseos, como estaban tentando, querían hablar del divorcio, estaban en el territorio de Herodes, estaba la tentación ahí, porque él iba a hablar acerca de un tema contundente en ese lugar. Estaba Herodes ahí teniendo el poder, sus soldados, su gente, todos los ojos sobre Jesús. Le vienen y le citan Deuteronomio 24. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué entonces Moisés en la ley habla del divorcio? Entonces Jesús les dice, Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones. Por la dureza de vuestros corazones. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas el principio no fue así. Y yo, Jehová mismo, Dios mismo dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Bien, y después habla un poco de lo que sigue. Después le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Entonces vemos que el divorcio no es algo así nomás, no es algo para tomarlo así nomás, no es por cualquier causa, como los judíos tenían de costumbres. Por ejemplo, si se encontraba que la mujer estaba hablando mal de su suegra y se enteraba el vecino, eso era motivo de separación, era motivo de divorcio. O si alguien levantaba la voz y el vecino lo escuchaba, era motivo de divorcio en ese tiempo. Entonces se empezaron a divorciar por cualquier causa, porque los fariseos malinterpretaban Deuteronomio capítulo 24, que era un caso específico de que el Señor trató en su ley para el divorcio. Pero no fue dado por Dios,
fue un caso específico que fue puesto y Dios lo reguló, pero no fue algo que fue puesto por Dios, igual que la esclavitud. La esclavitud tuvo que ser regulada por la ley, pero no fue algo que Dios instituyó. Entonces, vemos aquí que hay dos causas donde el pacto del matrimonio se disuelve. O, visto de otra manera, hay dos causas donde Dios permite que se produzca el divorcio, siendo que algo que no lo instituyó, pero que si sucede, Dios no lo va a ver como pecado. Dos causas. Bueno, sería la causa de la fornicación. Bien, la causa de la fornicación es una única causa donde Dios permite que ese matrimonio se disuelva si es que esa persona lo quiere hacer así, porque Dios siempre va a querer que ese matrimonio, si sucedió dentro de ahí es adulterio, Dios siempre va a procurar que haya arrepentimiento de esa parte que hizo el daño y que se restaure ese matrimonio. Siempre Dios va a querer volver al modelo original. Ahora, si no hay arrepentimiento de la parte de que hizo el daño, si no hay arrepentimiento, entonces Dios permite que se separen ambas partes y ante los ojos de Dios no va a ser pecado. Entonces yo quiero que quede bien claro eso, porque no es que Dios esté avalando el divorcio, ¿bien? No es que Dios esté promoviendo el divorcio, al contrario, Dios promueve el matrimonio. Ahora, si sucede este caso particular donde ambas partes deciden separarse y no hay restauración, porque así se decide, no hay cambios, no hay arrepentimiento por esa parte que hizo el daño, y eso no tiene forma de unir, se tendrán que separar y ante los ojos del Señor no va a ser pecado. Bien, entonces es la única causa, no hay otra causa. Entonces, lo otro que va a seguir trabajando, va a tocar Pablo, va a ser el tema de la muerte de uno de los cónyuges, que también en ese caso, por eso hablaba de dos causas yo, pero si lo tuviéramos que separar, una causa de divorcio sería esa y la otra causa sería la muerte de uno de los cónyuges, donde el que queda libre de ese pacto, de ese juramento para casarse con otra persona. Bien, ahora, referido a este versículo exacto, donde vemos que, si lo pueden leer detenidamente, el versículo 19 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Bien, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, queda claro acá que ese divorcio, esa separación, solamente por causa de fornicación es permitida por Dios y no se ve por pecado. Ahora, el otro punto o la otra consecuencia, que es ¿qué va a pasar con esa persona que se separó por causa de fornicación? ¿Qué pasa con esa persona? Debe quedarse soltera, debe quedarse sin casarse de nuevo, o tiene el derecho a casarse de nuevo. Bueno, referido a eso, nosotros somos bastante cautelosos, ¿bien? Somos bastante neutrales y con mucho temor del Señor. ¿Por qué? Porque no hay demasiada claridad en cuanto a la escritura referido a ese punto. ¿Qué pasa con esa persona? Y hay varias líneas, o podemos definir dos líneas en cuanto a esto. Unos creen que esas personas que detectaron ese adulterio y que se separaron, se pueden volver a casar, y los que dicen que no, que una vez que se separaron, después debe quedarse sin casarse, porque ya se hizo el primer pacto, aunque se disolvió, pero debería quedarse sin casarse. Entonces, ¿cuáles son los textos que tenemos que analizar? Bueno, son estos los que tenemos que analizar. Nosotros como iglesia no hacemos recasamientos, pero no juzgamos
o no vamos a entrar en juzgar a un hermano que sí lo ha hecho, debido a que entendemos que las escrituras pueden tener una bifurcación en cuanto a la interpretación del texto. Así que, bueno, eso sería lo que nosotros analizamos. ¿Por qué? Porque si uno analiza el versículo 9, ese salvo por causa de fornicación, nosotros interpretamos que está haciendo referencia al divorcio. Al divorcio, porque anteriormente está hablando del divorcio. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, entonces nosotros interpretamos que ese salvo por fornicación es la justificación del divorcio, pero no del casamiento. Y se casa con otra, adultera. ¿Bien? Pero bueno, hay hermanos y hay una tendencia de hermanos, tendencia de pensamientos que creen que ese salvo por causa de fornicación también da el permiso para separarse y también recasarse. ¿Bien? Entonces, nosotros respetamos ese pensamiento, respetamos a esos hermanos que creen de esa manera, pero bueno, nosotros tomamos esta precaución de no casar a alguien que ya haya hecho su pacto primero. Ok, ¿algunas dudas referido a esto? ¿Se entendió? ¿Quedó medio confuso? Díganme. Acá estaba leyendo Sí. la traducción al lenguaje actual, hermano, y Sí. bueno, se los comparto, a ver, capaz que en una de esas, porque sí es bastante confuso. Dice, Jesús le respondió, Moisés le permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios, pero Dios desde un principio nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Y yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella, ni casarse con otra mujer, porque si lo hacen, serán castigados por ser infieles en el matrimonio. Quizás por ahí queda como más claro. Bueno, Silvia, ahí está clarísimo. Miren, no hay duda de que la fornicación o el adulterio es una causa legítima de divorcio. Eso tiene que quedar claro. Es decir, si en un matrimonio alguien viola el juramento, esa persona tiene derecho legítimo de divorciarse. ¿Bien? Como también tiene posibilidad de restaurarse y perdonar, y que la otra persona también tenga arrepentimiento y restaurar el matrimonio. Eso no hay duda de eso. Ahora, el punto que entran ahí las diferentes situaciones, ¿qué pasa con esa persona? Si se puede volver a casar o no. ¿Bien? Están los que permiten y los que no. Ok, ahora vamos a ir, pero el punto acá, y no hay que meterse en esta contradicción y meter toda la atención en la contradicción, hay que mirar el contexto general de la situación, que es el matrimonio, hermanos. Eso es lo importante, es darle el valor al matrimonio, es darle la importancia, el realce a las cosas importantes, que aquí es el matrimonio. Ahí está la bendición del Señor. Por eso es tan importante que el Señor nos guíe en estas decisiones tan importantes. Son muy importantes. No es algo menor. Entonces, vamos a ver un detalle más que acá en Corintios lo habla, en el versículo 10 de 1 Corintios 7:10. Miren qué interesante acá, porque esto también da un poquito de luz referido a este último punto de bifurcación. Versículo 10 dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Bien, eso es lo que leíamos en Mateo 5 y Mateo 19. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone su mujer. Es un texto bastante claro. Pero nosotros no vamos a ponernos en contradicción con un hermano que esté interpretando esa otra forma de entender las escrituras de Mateo 5. Nosotros lo vamos a respetar. Pero nosotros
personalmente como iglesia entendemos que es clara las escrituras referido a que esa persona no debería volverse a casar. Bien, ahí lo hemos leído todos juntos, 1 Corintios 7, 11. Y si sí se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone su mujer. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos, mis hermanos? Eran textos bastante importantes que tocáramos en esta reunión. Acá vemos la importancia del casamiento. Si no nos podemos estar quemando, no podemos estar en ese camino. Tenemos que siempre estar dentro del marco del reino de Dios. El reino de Dios es justicia, gozo y paz. Si salimos de ahí, no vamos a tener la bendición del Señor. Así que eso yo creo que debería ser lo más importante de este capítulo. Pastor, ¿estás ahí? ¿Pueden compartir lo que les parece referido a estos textos? Hola. Bendiciones, mis hermanos. Espérense que voy a bajar. Sí, para que voy a bajar el sonido acá. Ahí está. Sí, acá estamos. Estamos unidos a lo que se viene compartiendo. Estamos acá con el pastor, estamos con Luquitas también. Miren, la verdad que es un tema extremadamente controversial y en estos últimos años, te hablo de 30 años atrás, la iglesia fue como liberándose un poco de este tema y tomó dos posturas. Antes era un no tajante, me refiero al recasamiento. Nunca hubo mucho rollo con el tema del divorcio. O sea, el tema del divorcio... Antes que expliques eso, ¿podrías salir de la cuenta de la comunidad del Señor para que no se te haga el eco? Ok, a ver, espera. Porque si no se escucha un eco, no te deja escuchar bien. Ya, espera. ¿Ahí sí? No. O sea, tendrías que salir directamente del Meet de la iglesia cristiana. O si no, separarte de... A ver, ahí sí. ¿Ya está? ¿Sí? Ahí sí. Ahí sí. Bueno, miren, nosotros nos hemos dado cuenta de que, vuelvo a repetir por los que no se escuchó, más o menos 30 años atrás, como que la iglesia se fue liberando, digamos, con toda la presión que ejercía este tema. Y nunca hubo rollo con la parte A, que la parte A es el tema del divorcio. Ahí siempre la iglesia, si bien había discordias y había motivos de reuniones y concilios a niveles mundiales de la iglesia evangélica, cristiana evangélica, con respecto a qué postura tomar, también dependía de los movimientos que estaban pasando, por ejemplo, en América era un tipo de movimiento, en Europa había otro tipo de movimiento y en Estados Unidos un liberalismo total. Entonces, en Estados Unidos, los de América, los de Latinoamérica nos empezábamos a enterar, te estoy hablando de 30 años atrás, de que los pastores de Estados Unidos aceptaban el divorcio. Entonces vos, los de acá, que éramos todos muy... Yo 30 años atrás era muy jovencita y recién estábamos iniciando el Instituto Bíblico. En el instituto había una postura muy marcada a que el divorcio no. Pero después se fue como ampliando la situación y se fue liberando la situación y se fueron viendo casos extremos donde realmente la iglesia tenía que tomar una postura. La iglesia debía tomar una postura porque si no quedábamos sin poder manejar esta situación porque eran cientos y cientos de casos. Bueno, una vez que la iglesia se liberó y se pudo unificar Europa, América y Latinoamérica y África y todos esos continentes, se acabó el rollo del problema del divorcio. Me divorcio, no me divorcio, me pegó, me divorció, me fue infiel, me divorcio. Bueno, todo ese tema se empezó como a abrir y se llegaron a acuerdos, digamos, a nivel mundial de que
si era por causa de fornicación, por causa de adulterio, por maltrato físico, de golpe, hasta peligro de muerte, obviamente te tenías que divorciar. Ya a paz nos llamó el Señor, como un texto que vos dijiste, a paz nos llamó el Señor, nos divorciamos. Pero después surgió el otro tema, donde nosotros estamos todos involucrados en esto y que es aún más peligroso que el divorcio, que es el recasamiento. Porque cuando ya estamos hablando de recasamiento, ahí todavía mundialmente en concilios no hay acuerdo. Como que vos me dijeras, ya estamos todos con un acuerdo a nivel mundial de esta situación. Y toda la iglesia del Señor está entendiendo estas comas, porque el tema está en las comas que vos leíste. Si está haciendo referencia, ¿le está dando la justificación al divorcio o le está dando la justificación al recasamiento? Entonces, como no hay claridad, hoy en día te puedo llegar a decir que el 60% de la iglesia cristiana le dio piedra libre, le dio libertad al recasamiento. Y queda el otro 40% a nivel mundial, donde hay un poco de temor con respecto a darle, listo, ya, recasemos. Estoy hablando a nivel, digamos, lo que hacemos los ministros del Señor. Porque los ministros del Señor son los que tienen que aconsejar, ¿no es cierto? Le decimos, bueno, mirá esta situación. Es muy complicado, es muy difícil, cada caso es distinto, Si vos me preguntas a mí, nosotros como comunidad, el pastor Rafael no recasa a nadie, porque entendemos nosotros la tremenda responsabilidad ante el Señor cuando estamos frente a cada pacto, ¿no es cierto? Y a veces nos ha pasado de mismos hermanos que han hecho un pacto y que nosotros hemos celebrado un pacto con ellos, que después quisieran, les fue mal, les pasó algo, lo dejaron de querer, porque a veces te dejé de querer, ya no te quiero más, me quiero separar, y después a los 3 años encuentran otra flaca en la iglesia y se quieren recasar y quieren venir para que el pastor los case. El pastor Rafael no los casa, no hace ceremonia de pacto, a eso me refiero. Ahora, sí nos ha tocado, sí nos ha pasado poder, con casos de que han habido situaciones extremas, ¿no es cierto?, que están divorciados, que se han vuelto a casar, nosotros hemos hecho listo, hasta ustedes decidan, y han decidido casarse, bien, por las leyes civiles, bien. Entonces, han venido a nosotros para que nosotros oremos por ellos, bien. Todo hasta ahí, sí. Han hecho una ceremonia donde nosotros solo hemos participado en orar, a pedirle al Señor que los bendiga, que los guarde, que los libre, que los una, que los haga vivir estos años bien. Pero de ahí a hacer un pacto es muy, muy distinto. Si ustedes me preguntan y nos consultan, la postura de la comunidad es esa. Ahora, no existe absolutamente un juicio, el que vos estás recasado. No. Absolutamente no hay nada de eso. Sí hay un tremendo respeto, sí hay un entendimiento de cada circunstancia, pero estamos en un punto neutro, digamos. No sé si se logró entender bien, Rafita. Sí, se entendió y yo creo que es porque ponemos en realce lo que las palabras del Señor, ¿no? Lo que unió el Señor no lo separa el hombre. Entonces, ante esa palabra nosotros somos bastante cautelosos y entendemos que no es algo así nomás. Se requiere mucho temor. Y como entendemos que el pacto es uno solo, entonces nosotros tenemos ese cuidado, ¿verdad? Bueno, no sé qué otro punto más del capítulo les trajo alguna duda. Estamos en el momento ya para ir cerrando el capítulo. Vimos un poquito el consejo que da el Señor, el apóstol Pablo a los solteros, en cuanto a las vírgenes, en cuanto a las viudas también. Él les dice que se queden sin casarse, pero también como un consejo.
Y también da la libertad de que si la viuda quiere volverse a casar, tiene todo el derecho de hacerlo. Hermano, cuando habla de la incircuncisión y circunciso, es como que no entiendo el cierre. Ok, De, muy buena pregunta, Silvi. Dice, porque está haciendo una comparación del joven soltero que se quede soltero, ¿no es cierto? Y dice, pero cada uno, bueno, de acuerdo a lo que Dios le dio, ¿no es cierto? Por ejemplo, el soltero que tiene el don de continencia, el apóstol Pablo le aconseja que se mantenga ahí y que sea provechoso el ministerio al 100%, ¿bien? Porque el que está casado va a tener que servir al Señor y al mismo tiempo cuidar su familia, cuidar a sus hijos y bueno, los tiempos van a ser repartidos. Bueno, entonces acá también, en ese mismo contexto, dice, pero cada uno como el Señor le repartió. Bien, interesante lo que Dios a cada uno le repartió, porque no todos son iguales. El Pablo lo dice, esto me tocó a mí, pero no necesariamente les haya tocado a ustedes. Y también Jesús lo habla en Mateo capítulo 5, hablando de los que podían abstenerse de casarse, y le dice, pero esto no todos lo tienen. Entonces tenemos que unir todo acá. Es importante el contexto general de las Escrituras para poder interpretar este texto. Y Silvi, esta pregunta que me has hecho viene con esta respuesta para que también te sirva a ti una vez cuando tengas duda de algo, tienes que analizar el contexto general de todos los textos bíblicos que están en relación con este para poder dar una interpretación correcta. Bien, primero el contexto del versículo, el contexto de la carta, el contexto de los evangelios que están relacionados con este pasaje. Todo eso te permite a ti dar una interpretación correcta. Son las herramientas que nosotros tenemos para escudriñar las Escrituras. Si no, sacamos un texto fuera de contexto y eso se forma un pretexto. ¿Bien? Entonces dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno. Así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? ¿Fue a uno llamado siendo judío? Porque los judíos tenían la circuncisión. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. Ya no va a volver para atrás. Si ya está circuncidado, si ya se le cortaron el prepucio, porque al octavo día los judíos se cortan el prepucio en el miembro varonil, se corta el prepucio y quedaba circuncidado. Bien, que es como un cuerito. Bueno, entonces, si Dios te llamó estando ya circuncidado, quédate circunciso. En el contexto de esta palabra que está llegando a la iglesia de Corintio, había un matrimonio donde uno era incrédulo y el otro no. Entonces, llega la palabra y dice, ya están casados, no te separes. Bien, hagamos el paralelo. Están casados, no te separes con el incrédulo. Si este hombre tiene un buen comportamiento, lo vas a santificar tú con tu fe. Así que quédate así. Fuiste llamado siendo circunciso, quédate circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. ¿Bien? Fuiste llamado soltero, fuiste llamado siendo soltero y tener el don de continencia, mantente así. Y sirve al Señor así. Está haciendo una comparación, está hablando de lo mismo, pero mirándolo desde otro enfoque. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Entonces está tomando una idea de lo que veníamos hablando con algo que está relacionado a la ley mosaica, a la ley. Es decir, si Dios te llamó siendo circunciso, mantente circunciso. Y si te llamó el Señor incircunciso, mantente incircunciso, porque la circuncisión, la parte física, nada es, no aporta ni quita, pero sí la circuncisión del corazón, guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado,
pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Entonces está tomando una idea referida en el comienzo de este capítulo, referida al matrimonio, referida a la soltería, y después lo está extrapolando a otras situaciones más y se usa el mismo criterio. ¿Se entiende, Silvi? Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Muchas gracias, hermano. Rafita, Sí. yo Genial. quisiera agregar algo que en el fondo es tan extremadamente importante, sobre todo los que están solteros en este estudio, que la importancia del matrimonio te va a acompañar este tesoro tan grande de la bendición. O si te equivocas con la persona, porque vos, qué sé yo, buscas una filistea, buscas un filisteo, no entendés el plan de Dios en el matrimonio, estás destinado a todas estas cosas que hoy quisiéramos evitar, porque cuando el Señor claramente le dice, o sea, esto nunca fue la voluntad de Dios el divorcio, ni todos los dolores que acarrea el divorcio. Imagínense cuando hay niños, cuando hay ya a veces niños chicos y a veces niños grandes, que no se bancan la situación de padres separados y que terminan todos en terapia psicológica, todos, la mayoría. Entonces es un dolor muy grande. Por eso es que en las iglesias permanentemente uno está cuidando, está evaluando, está aconsejando, está orando. Nosotros con las mujeres, en los temas de Tito II que estamos estudiando todavía, estamos intentando entender la fuerza que tiene amar a nuestros maridos. O sea, la ayuda del cielo que necesitamos para permanecer todo el tiempo hasta el día que nosotros, Señor, nos llame a su presencia. Porque el matrimonio es lo más hermoso que te puede pasar, es lo más grande que te puede pasar, es la felicidad que se debe vivir en el hogar, pero obviamente tomado del tercer cordón, pero agarrado del tercer cordón con uñas y dientes. Porque si no te agarras con uñas y dientes del tercer cordón, te vas a resbalar, te vas a recontra resbalar, y cuando te des cuenta vas a terminar en esta situación que están hablando de Corintios 10. Entonces, el Señor quiere evitar los parches después y andar cosiendo cuestiones. Por eso es que hay que ir al inicio en la elección de que sea un hombre de Dios, que sea una mujer de Dios, que no estén en la pavada, que realmente estén convertidos al Señor, no filisteos o con apariencia de piedad. Entonces, fíjense la importancia de las mujeres grandes que estamos acá, o de los padres que estamos acá, de cómo debemos orar para que Dios guarde a nuestros hijos, para que sus matrimonios futuros estén en Cristo y que haya plenitud en la vida matrimonial. Y que no haya discordia, y que no tengamos que llegar a esto, al divorcio. Entonces, todo esto se puede prever cuando estamos en Cristo, cuando estamos de verdad en Cristo. Cuando estamos de verdad en Cristo, no nos resbalamos, estamos agarrados de la tercera cuerda con uñas y dientes. Amén, me gusta eso porque aportabas, mami, referido a lo que la Mili compartía también, el hilo de 3, ¿no? Está bueno, tremendo. Amén, pastora. Bueno, vamos a orar entonces. Dieguito Varela, ¿podría orar usted por este tiempo? Sí, mi hermano, bendiciones. Bendiciones, mi hermano. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Amén, Señor. Gracias por poder estar reunidos, Señor, a través de este Meet, Padre amado. Gracias por estas palabras de bendición, Señor. Gracias por este estudio, Señor. Gracias por lo que nos enseñas en este tiempo, Padre amado. Sí, Señor. Gracias porque, Señor, a través de ello, Señor, nos trae luz, Señor, a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, como padres, Señor, a orar por nuestros hijos, Señor, para que ellos tomen la mejor decisión, Señor,
Ayuda a nuestros hijos, Señor, a orar, a buscar en ti, Señor, y a esperar en ti, Señor, a las personas, Señor, que sean idóneas para ellas, Señor, para sus matrimonios, Padre amado. También te pedimos, Señor, que como esposos, Señor, como matrimonio, en la comunidad, Señor, podamos estar firmes en tu palabra, Señor. No resbalar, Señor, tomarnos de ese cordón de 3 dobleces, Señor. Como decía nuestra pastora, con uñas y dientes, Señor, para poder, Señor, permanecer juntos, Señor, hasta el fin, Señor, hasta que tengamos que ir a tu presencia, Señor. Que honremos el pacto que hemos hecho delante de ti, Señor, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, Señor. Que podamos depositar, Señor, toda nuestra fuerza y confianza en ti, Señor, para que nuestros matrimonios lleguen, Señor, a cumplirse, Padre amado, que es tu voluntad, Señor. También te pedimos, Señor, que si están pasando situaciones difíciles, Señor, tú nos ayudes, Señor, a permanecer, Señor, unidos, Señor, y que no lleguemos, Señor, al divorcio, Padre amado. Amén. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor. Gracias por Rafa, Señor, gracias por este estudio, Padre amado, gracias porque cada día aprendemos más de ti, Señor, y se revela Cristo en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, a cada hermano aquí presente, Señor, y que podamos tomar esto, Señor, para aquellos que lo están necesitando, Señor, fuera de la comunidad, de nuestros lugares de trabajo, Señor, aún en nuestros lugares de estudio, a los jóvenes, Señor, a nuestros jóvenes que lleven esta palabra, Señor, a sus amigos, Señor, a sus conocidos, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y te damos gracias, Señor, por lo que va a venir, Señor, por los siguientes estudios, Padre amado. Amén y amén. 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 Gracias, Señor. Qué lindo. Escudriñadores, que el Señor les bendiga. Gracias por estar presente. Porque no hemos hecho el esfuerzo, ustedes tempranito también, con sus mates, con sus Biblias abiertas, nuestra hermana Ale, Silvi, Roxy, Saúl, bendiciones a todos, está uniendo fronteras presente también, ahí está la Ale, creo. Roxy, bendiciones. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? Bendiciones, los quiero mucho. La pastora está en una escuela. ¡Oh, qué bueno! Tiene toda la escuela de fondo. Bendiciones, mi hermana Ale, bendiciones Dieguito, familia, Saúl, bendiciones a todos, los quiero mucho. Bendiga a todos. Bendiciones. Hermoso estudio. Hermoso estudio. Amén. Hay mucho para opinar, mucho para hablar. Muy bien de la pastora Cari, ¿eh? Amén. Qué lindo ahí ver a la Eve, a la tía también, Andrew, a todos. Bendiciones, familia. Los queremos. Chao, chao, Ro. Nos vemos. Chao, Saulito. Chao. Nos vemos pronto en Soto. Chao, chao. Chao, Mili.